que tiene no sé cuántas miles de canciones escritas. No, Juanga lo queremos, pero hay que Pero, reconocer que... No, yo creo que se lo atribuye por eso. Depende, Depende en qué, ¿En porque a mí yo te diría que yo antes escucho a Caetano Veloso que a Claro, Gabriel. No, Pero pero- yo a Juan Gabriel lo canto como canto también a José José, aunque José José es un intérprete. Sí. Yo creo que él hace ver esa cuestión más no por necesariamente por la calidad de la música ni porque le guste, sino por el bagaje cultural de lo que representa Claro. Sí. para Que en su México. momento no pudo haber sido pues Alfredo Jiménez, que es el que tocaba todas estas canciones, que no solamente los mariachis, que la cantaban también en los tríos, o qué sé yo. Y ¿no? en balada sí, Sí. sí trascendió y No, pues Alfredo Jiménez sí está muy por arriba. muy por arriba de Juan Gabriel. Sí. Sí, de hecho, las Correcto. canciones Agustín icónicas. Lara. También. Agustín Lara. Pero Agustín las Lara. canciones icónicas de la mexicanidad son Sí. de José Alfredo Sí. Jiménez. Sí. 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 Pero a Juanga hay que tratarlo bien, además ahora que se Claro. acaba de morir. Dicen, igual no se murió nunca. Ya está de moda ese tipo de cosas, ¿no? El Que te- siempre vivo. Te haces el muerto y te vas a quién sabe dónde. Te retiras. No sé. Nunca se vio su cuerpo. ¿No? No. ¿Tampoco? Sí. Es que así es como se genera el mito. ¿no? Exacto. Es que hay que alimentar. O sea, el que el mito. seguro es el del Señor de los Cielos. Ese sí se inventó su muerte, ¿no? El narcotraficante. Sí, era uno que estaba muy potente, muy fuerte y de repente dice que se fue a operar de una cirugía plástica y murió, pero murió un personaje deformado, que no se le veía la cara. Entonces se fue a una isla a descansar y a no tener problemas. Con otro rostro, otra identidad. No, igual con la misma, lo que pasa es que hizo creer que el que estaba en el quirófano exacto, Bueno, era él deformado, ¿no? quién sabe. No lo sabe todavía. ¿Y dónde fueron esta mañana? Pues bien, aquí en las pláticas que habló Inés y habló Marco. Y ahora vamos a ir a lo mismo. Bueno, se oye bien, ¿no? Ok. Pues muchas gracias por la invitación. Ya lo había dicho antes. Para mí, lo que he visto de la Escuela de Talca, es por referencias, amigos, el libro mismo que se salió, por supuesto siempre me llamó mucho la atención porque tenía que ver con un proceso que yo había vivido desde mi proceso como estudiante de arquitectura, donde dudaba mucho entre la arquitectura y el arte. Y por lo tanto, que si quería ser artista, arquitecto, cineasta, y dentro de esa situación me salvó un poco. Perdón, porque ese está con ruido. Mucho. Me salvó un poco una relación importante que tenía con el mundo del arte, con amigos artistas de mi generación y con mi madre fotógrafa. Y todo eso, o sea, la duda era como arquitectura, el personaje de arquitecto empresarial no me interesaba y me gustaba mucho el proceso creativo que tienen los artistas y me preguntaba si eso es lo que podíamos hacer en la arquitectura. Afortunadamente vi que al tiempo que era factible, ¿no? La construcción de espacios, atmósferas, podía ser efímera o no efímera, una situación importante. Yo parto con esta imagen, que es una foto de mi madre, Graciela Iturbide, y me gusta mucho ponerla porque habla de una casa como la pintamos de niños, como la imaginamos siempre, pero en ese caso, esa casa construida está invadida por la vegetación, por lo tanto, por el azar, por el accidente. Me parece que la arquitectura debe siempre tener esa gran capacidad de tener su mejor momento cuando es invadida, cuando es vulnerable, cuando se fortalece en esa circunstancia. Entonces es un recuerdo constante, esa es como la imagen que uno debería tener, los que no somos
creyentes deberíamos tener en vez de al santo una imagen así, siempre para recordar que de donde sí somos creyentes, que es de la naturaleza, y que la naturaleza es muy importante en la arquitectura, cómo se relacionan entre sí. Una imagen, lo que alguna vez incluso pensé que debía ser la portada de un libro que me publicaron, que ya no fue esta, pero era importante, es esta intervención. Es una intervención para mí muy importante, que hice en el 93. Para entonces yo ya había hecho una casa para mi madre, una casa que le hice a mi madre cuando yo estaba saliendo de la carrera, que me permitió entender por qué la arquitectura era interesante, y por lo cual ya no me fui a hacer una maestría de cine, que es lo que quería, y me quedé en México para tener más obra, pero al mismo tiempo, porque claro, al comienzo no tienes tanta obra, empecé con mis amigos artistas a hacer intervenciones, porque también en el contexto, finales de los 90, era cuando estaba el arte neovanguardista muy fuerte, pero luego viene la crisis económica, por lo tanto la pintura deja de ser importante en el mundo del arte y empieza una nueva reflexión sobre lo neoconceptual, es decir, en ese sentido empiezan a buscar, como pasa ahora en la arquitectura, en su momento con el arte, buscan artistas de Asia, de América, de África, que trabajan con pequeñas obras, pero que mucho con los conceptos. En México se fueron con un muy amigo mío, con el que en esos momentos yo compartía estudio, porque él estaba en Nueva York y México, Gabriel Orozco, o con mi mejor amigo, que también de mi edad, que es Gabriel Ortega, otro escultor, que estábamos todos en esa preocupación, viendo libros, recuperando la idea de qué pasaba con lo que dijo Duchamp, y qué pasa con los conceptualistas, y qué pasa con el land art, y con el arte povera, etcétera, etcétera. Dentro de eso había esta idea de esta era una casa abandonada, donde pues cada quien, sí ponía su pintura, pero todo el mundo ponía su obra en un lugar. Y yo les pedí participar. Yo no era artista, era un arquitecto, llevaba un año de haber salido de la escuela, y me encontré el espacio, lo estuve analizando, observando. Es muy importante hablar de la observación, ok, vamos a intervenir en un lugar, ¿qué tenemos que hacer? Analizar el lugar. Entonces analizamos la casa, y me di cuenta que si yo cortaba estos elementos, demostraba que el arco nunca cargó, que realmente había un marco, que la casa tenía una serie de acciones sobre de lo que quería ser y no de lo que era realmente. Y entonces decidí, en el mismo proceso, dejar una capa, que es la de la decoración, dejar la capa de un ladrillo que sí estaba puesto en forma de arco, pero al fin de cuentas no estaba cargando, y ir recortando, dejando lo que no había que quitar, porque esta era una obra efímera, y construir en 2 arcos estos vacíos. Este ejercicio que hice en ese momento, platico una anécdota porque es importante, creo que me marcó mucho en mi trabajo. Ese día había 7 exposiciones o 8 exposiciones que tenían que ver con ecología y con otras cosas, y esta era la primera exposición porque era como una casa ocupada por artistas emergentes, y terminaba en el Museo de Arte Moderno con obra de gente más, pues que ya estaba más considerada. En ese caso, en la última ya estaba mi amigo Gabriel y había otros artistas. Y había una curadora inglesa, ahorita no recuerdo su nombre, pero que venía a escribir un libro sobre Gabriel, y ya la había yo visto en el estudio varias veces, y me dijo, oye, veo que hay una obra tuya aquí, pero no la he visto. Entonces ella estaba recargada en el muro, y me dijo, ¿dónde está tu obra? Y dije, no, pues está recargada en la obra, y ya le expliqué del vacío, de la excavación. Ya, siguió la exposición, fuimos a las otras exposiciones, etc. Y cuando al final, en el cóctel, en el último sitio, en el Museo de Arte Moderno, me llamó y me dijo, oye, ya vi todas las obras, todas las exposiciones, y al final me quedo con tu obra. ¿Por qué? Me explicó razones que ahora no es importante, pero lo que sí es importante en mi anécdota que les comparto es cómo una obra que había pasado desapercibida, que no la querían, que finalmente no la había visto ella al tiempo, platicada, vivida, reflexionada, iba cobrando fuerza al grado de que me llamó y me dijo, me interesa tu obra.
Me parece que la arquitectura, que tiene el riesgo de pasar desapercibida, es un riesgo importante en el trabajo. Y espero, con lo que les voy a enseñar, compartirlo. Tiempo atrás, cuando yo iba en la escuela, de 22 años, se hizo un concurso que era la Bienal de Espacios Alternativos en México. Justo en un momento donde era la primera Bienal de Espacios Alternativos, o sea, es decir, inventaron esa Bienal para todo el mundo que estaba preocupado en hacer intervenciones e instalaciones. Y concursabas con una propuesta. Los que ganaban, que eran 20, podían construir la pieza en el Museo de Arte Moderno. Y yo, junto con Gabriel Orozco y Mauricio Mayé, que es ahora un gestor cultural, hicimos una pieza. Eran 2 años después del terremoto en México, del primer terremoto, donde la ciudad estaba llena de apuntalamientos. Entonces decidimos apuntalar la entrada del museo. De tal manera que cuando tú entrabas veías apuntalado el museo, que era un símbolo importante en México en ese momento, porque todo estaba apuntalado, porque estaba a punto de caerse. Y aquí era una metáfora. Estamos cuestionando el arte moderno, estamos cuestionando la institución del museo, etc. Y le llamamos apuntalamiento para nuestras ruinas modernas. Y ganamos el primer lugar, siendo unos squinkles, una gente muy chica. Después de eso, en el 87, esta es la casa que les comento, que le hice a mi madre, que es la que me atrapó en la arquitectura. Yo ya traía esta preocupación, daba clases de estética, me interesaba mucho, daba clases de estética en una preparatoria, una preparatoria muy cultural, donde me interesaba dar clases ahí porque era la manera de estudiar arte del momento, ¿no? Y estaba muy metido en el tema de Duchamp y de Ready Made y por lo tanto del arte povera. Y por otro lado, en la escuela yo he aprendido mucho con un gran maestro, Humberto Ricaldes, mucho sobre el tema de la preexistencia. La arquitectura debe de girar y mirar y comportarse con las preexistencias, cómo analizamos un lugar y a partir del lugar cómo reaccionamos. Entonces, este es el terreno de la casa de mi madre, era una casa de 150 metros cuadrados, pero era una casa que probablemente recortaron para notificar y nosotros nada más compramos este pedazo. Entonces lo que yo hice en ese momento fue enmarcar la preexistencia, dejar de no tocar esta que no me correspondía en el predio, y enmarcar, pero sí dejar exactamente como estaba el muro y permitir que la historia siguiera ahí de lo que era el muro, no resanarlo, pero establecerlo, dejarlo que no se perjudicara más. Y lograr desde ahí una arquitectura muy abstracta, imponiente, que permitiera esa relación. Entonces, para mí fue muy importante, creo que la casa por dentro, que no voy a enseñar ahora, es un poco más posmoderna, que era muy de la época, muy como joven arquitecto, tienes unos dejos de lo que te gusta o no, pero lo que me gusta de la fachada es que creo que sobrepasa el tiempo y tiene un acercamiento a lo atemporal, quizás porque está tocando temas que tienen que ver más con la reflexión del diálogo entre la arquitectura nueva y la preexistencia. En el 96 también me empiezan a invitar a varias exposiciones en el mundo del arte para hacer intervenciones, lo cual construyó una confusión incluso en la comunidad de arquitectos o artistas que me preguntaban, ¿eres arquitecto o eres artista? ¿Eres arquitecto o eres artista? Empecé a hacer más instalaciones y de repente me dijeron, pues eres más artista. Y yo decía, no, estas son arquitecturas efímeras. Pero en esto en lo particular, lo que me costó mucho trabajo es que tenía que hacer una intervención en el museo, en el estacionamiento. Y todos los artistas estaban poniendo sus piezas en un gran estacionamiento y yo no sabía qué hacer para resolver mi intervención. Descubrí la junta constructiva que estaba abierta, y la luz que entraba y la lluvia también. Y entonces lo que hice fue puse estos elementos que sirven para tumbar muros o abrir cosas, y hice una línea que lo que hace es penetrar la junta constructiva y ya lo ven en la parte de abajo, pero llega hasta abajo y se vuelve a abrir. Entonces hago una ficción de que yo abrí el muro, pero es un poco un juego de un dibujo en el espacio que permite de alguna manera dialogar con lo que te encuentras. Después también me invitan en el 97 y el 96 a hacer una intervención en España, en una torre, que ya la torre
es una torre bellísima, es una torre de depósito de agua que se convirtió en el Museo de Fotografía, y el arquitecto lo que hizo fue construir mezanines, abrió toda la torre y lo dejó abrir el tinaco, el depósito de agua, donde había agua antes, para que ahí se pudiera hacer intervenciones, pero un lugar con mucha fuerza geométrica. Entonces lo que yo hice fue suspender un barandal con una escalera para poder estar flotando otra vez en el lugar, pero lograr una geometría que dialogara con la potencia casi imposible obviamente que imposible de igualar que había aquí adentro. Entonces tenemos una pequeña puerta, construimos el barandal, que además fue muy interesante en España ir con el herrero del pueblo, de Getafe, y encontrar una manera de cómo encontrar esto, y como era una cosa histórica, unos tensores que simplemente se colgaban la tensión en el sitio. Entonces, esto es la apertura que había hecho el arquitecto. Allá adentro te invitaban a hacer intervenciones, se quejaban los artistas de que era un lugar muy fuerte. Entonces yo que dije, ¿cuál es el paso que falta? El arquitecto logró abrirle el lugar, entonces que nos queda flotar en el sitio. Entonces, de esta maravillosa pieza, que con una muy buena intervención del arquitecto, haciendo todos estos orificios, mira, aquí está al revés las fotos, pero ese es el sitio, y finalmente lo que logras es flotar en el lugar. Ok. Más tarde, también me pidieron en el Museo de Arte Moderno, en el mismo que habíamos hecho lo del apuntalamiento, me piden ser parte de una colectiva de artistas. Más complicado todavía, porque hay puros objetos, pinturas, fotografías de artistas diferentes. Yo ya estaba haciendo más arquitectura, y lo que se me ocurrió, el Museo de Arte Moderno de México es de Ramírez Vázquez y es puro cristal. Entonces hay una negación, conflicto, donde siempre pones un muro blanco al lado del muro, el cristal, porque no es un museo, sí es un museo, y hay un jardín maravilloso. Entonces yo dije, pues ahora vamos a construir un puente, quitar un cristal y construir un puente que te acerque a los árboles. Entonces con eso, y además como es un círculo, es el final de un gajo del círculo que te permite llegar al interior de los árboles, lo cual construía políticamente mucha gestión. Había que decir, vamos a quitar el vidrio, pero ¿cómo vas a quitar el vidrio? No se permite. Se metían las ardillas al museo, no podías en las noches cerrarlo, pero logramos al final convencer, negociar y poner entonces, dejar el museo abierto, que también es una manera de cuestionar las reglas que tiene un museo, y permitir acercarte a los árboles, que siempre me han sido un tema entre la contradicción si es un museo o un mirador del jardín. Y que la gente viviera y experimentara ese jardín. En el 96 también me piden hacer otra pieza en una galería, una revista de arte, iba a ser un tema que era arquitectura y arte, y me dijo, ¿por qué no cuelgas tus fotografías de intervenciones y lo que has hecho de arquitectura? Y yo le dije, no, yo lo único que quiero hacer es un agujero, que es este círculo de 45 centímetros, que está ahí en lo que era una casa antigua, que se convirtió luego en una galería. Entonces convencí al galerista que yo podía hacer un agujero a la altura de la cara, de 45 centímetros, que cruzaba 7 muros y que lograba conectar el árbol del vecino con el árbol de la calle, y lograba construir un vacío para ver los diferentes espacios y dejar vacío, obviamente, todo lo demás. Entonces, la propuesta era sobre el vacío, no había nada nuevo, lo único que íbamos a hacer era recortar. Y al recortar, pues existe por un lado esta primera experiencia del agujero. Siempre en todos mis trabajos yo no los hago, yo soy muy malo para clavar y romper muros, pero como arquitecto me estoy ahí al lado, pongo el reventón y me acerco con los trabajadores, siempre uno o dos, y logramos esto. Son obras, todas las que les he enseñado, que no cuestan mucho dinero, que tienen que ver más con una gestión de quién te puede ayudar a hacerlas, y hacerlas con mucho cuidado solamente, ¿no? Entonces, este agujero va penetrando y va resolviendo. También empieza a platicar del cuestionamiento de los usos del closet, del baño, y también te da un poco la condición lumínica que tiene cada sitio. Entonces, esta acción, además de revelar lo que pasa entre muro y muro,
te permite ver los árboles, pero te permite también, diferente, porque alguien me preguntó que si esto se parecía a lo de Mata Clark. Yo digo que lo de Mata Clark es la anarquitectura, es decir, destruir la arquitectura para construir una escultura. Así lo planteaba Mata Clark. Aquí lo que queríamos era un agujero que permite que el closet siga siendo closet y el baño sigue siendo baño. Probablemente la gente puede hacer del baño y no le van a ver sus partes íntimas, sí la espalda, pero puede seguir haciendo del baño. Y entra en un voyerismo, una tensión sobre el uso del espacio, pero sigue aplicándose el espacio y el programa. Incluso con el tema de que como en este caso, que al cortarlo se rompió el cristal, se cayeron 2 que 3 piezas, y en vez de resanarlo lo dejamos así, porque también queríamos dejar la huella, mucho cuidado, pero si sucede el accidente, dejar la huella de quien activa la acción. Es el lado contrario, que permite, esto no es un video, pero que permite ver el movimiento del árbol, cosa que lo hacía muy bello. Nos encontramos entre el baño y el closet un espacio para subir a la azotea, por lo tanto hubo hallazgos casi arqueológicos, y termina, como les digo, con este tema del reconocimiento del error, del accidente, como parte de la pieza. De aquí parto un poco a las obras también de arquitectura que empecé a hacer. Creo que es una razón importante, cómo una cosa influye en la otra y se van conectando. Hicimos una escuela de videntes, porque entonces cuando empecé yo a hacer estas piezas, al mismo tiempo tuve la suerte de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el gobernador de la Ciudad de México, el primer gobernador de la ciudad, porque antes había otro sistema, y además alguien de izquierda, más hacia la izquierda, me pidió que fuera su arquitecto como de cercano, para hacer cosas muy de agua y jabón, es decir, albergues para niños de la calle. Pero al final les sedujo el trabajo y logramos hacer, además yo me junté llamé a mucha gente de la UNAM, de mi universidad, hicimos un equipo de trabajo y me invitaron a hacer una escuela de videntes y débiles visuales. En México hay más débiles visuales que invidentes, por lo tanto la reflexión sobre, que tiene que ver otra vez con el tema de lo conceptual, ¿no? Hacemos estas piezas efímeras, trabajamos sobre el concepto, y la pregunta es, entonces, ¿qué pasa cuando haces un edificio de alguien que no ve o casi no ve? Que entonces implica entender que todos los otros sentidos son tan importantes como el de la vista. De eso ha hablado mucho Palasme en sus libros, ¿no? De esta idea de la mirada desenfocada que te permite poder ver no solo desde la vista, sino desde todo el cuerpo, la realidad de una manera diferente. Entonces, eso, en ese momento dijimos, bueno, vamos a aprovechar los diferentes sentidos, olfato, tacto, temperatura, contraste lumínico, para tratar de construir una experiencia. Y por otro lado, buscar materiales regionales, como el tepetate que se da en el lugar, es muy económico, 2 o 3 materiales diferentes que permiten tener los precios que puedes hacer para una obra de gobierno. Por otro lado, y también recordando la parte de experiencia del arte, me encuentro con un terreno de 14.000 metros, con 2 metros de altura lleno de basura, que estos habían dejado a una manera de corrupción, en vez de llevárselos al basurero público, lo dejaron en el terreno de al lado. Entonces, era muy costoso mover en camiones todo esto, 14.000 por 2, quién sabe cuántos metros cúbicos son, y eso, yo dije, bueno, el 70%, casi como una acción de land art, la podría yo mover y lograr entonces unos taludes que me van a ayudar a protegerme de la calle, y lograr las plantas de olor. No hubiera conseguido estos jardines ni taludes si hubiera empezado de cero. Entonces, al revés, al remover, logro construir estos taludes y me permite también dar una topografía fina de 6% para que haya una topografía en las plantas de los pies del débil visual. Logramos hacerlo y hacemos una arquitectura que está en base a talleres, zonas de aulas, zonas de oficinas y una zona cultural y deportiva, pero era interesante cuando la maqueta la veía muchos amigos, artistas, amigos arquitectos,
no construían mucha ilusión, todo lo contrario, construían desilusión, como pues está medio pura cajita, ¿no? Aquí pura cajita y no había una cosa muy vistosa de la maqueta. Sin embargo, yo dudé, es la primera obra grande que yo hacía, y cuando vino un ciego español a donar $1 millón en equipo para la escuela, le habíamos hecho de hecho esta maqueta 1:100 y se quitan los techos para que él la pudiera revisar. Entonces él la revisó con la yema del dedo y empezó a decir, sí, mira qué bien, esta altura tiene 4.5, claro, 4.5 centímetros, es 4.5 metros, qué buena altura, y aquí hay una ventana, y un patio, un pasillo te lleva a este patio. Empezó a recorrer la obra con la yema del dedo. Y entendí, afortunadamente, que nuestro trabajo había sido pensado así, pues había sido pensado en la presión y compresión de la experiencia de la gente con los volúmenes. La arquitectura, como les digo, está basada en 3-4 materiales: la piedra del lugar, que es la piedra lava, el tepetate del lugar, que es un material que solamente se usa en 2 niveles, pero nosotros buscamos sistemas constructivos que permitieran subirlo a 14 metros, y con eso lograr entender el material en otros niveles. Lograr patios entre las zonas que puedes ver, una plaza central donde tienes el agua, que se vuelve como un eje sonoro, que termina con la brazada de alguien nadando, pero entonces también es un filtro. La parte más privada es la zona de las aulas, y esta es una parte semipública donde están los talleres y la biblioteca, y la zona más pública donde familiares e invidentes audiovisuales están. Y entonces la experiencia, cómo podemos tener la textura de la piedra, el tepetate, el concreto, la sombra, muros a diferentes ritmos que te construyen verdaderamente temperaturas, experiencias lumínicas para el débit visual en el contraste, y que logra también en esas alturas una compresión espacial, porque finalmente no olvidemos que la sensación espacial no solo se ve, se siente. Entonces, en ese sentido, es donde empezamos a trabajar justamente esas condiciones que se abren a las plantas de olor, y que además se abren en el sur, pero en la zona más privada se cierra y empieza a construir esas experiencias lumínicas, luz, sombras, con un ritmo importante en la composición. El eje sonoro, los elementos de piedras para que no te caigas, y esto que no estaba en el programa es construir una plaza para que la gente se siente a la sombra de una magnolia y pueda vivir el espacio de mejor manera. Y lograr, técnicamente, tenemos techos con 9 columnas, y ese techo y este son el mismo. La configuración cambia por el programa. Aquí tengo menos piel, más abierto, porque tengo una tifloteca, una tiflotienda, y en estas zonas que son talleres no tengo ventanas a la altura de los ojos, y abro este elemento para que me penetre la luz y por aquí pase el viento.